han entendido que la corrupción era una forma de vida, que la impunidad es la ley, y que a ellos no son iguales ante la ley. En esta etapa lo único que les queda es la violencia. Lo único que les queda es la violencia. La policía de Rodríguez Larreta se suma a la agresión contra mi persona. Nunca fueron ni serán democráticos. Bueno, durísimo. Yo creo que... lo grave de esto? Sí. Que lo dijo mientras la gente estaba abajo. Sí. O sea, es echar nafta al fuego. Cuando tenés la gente abajo, con la situación de tensión que había, dos grupos antagónicos, lo que tenés que hacer, un mínimo de responsabilidad, bajar un mensaje de tranquilidad, de paz. Estaba engendrando violencia. Pero claro. Estaba engendrando violencia. Pero claro. Lamentablemente, en Argentina, hace mucho que se ha abolido la pena de muerte. Considero que personas que nos afectan tan gravemente a todos merecerían esa pena. No estoy para nada de acuerdo. No estoy para nada de acuerdo con el pedido de pena de muerte, ni nada por el estilo, tampoco. Hay que sobreactuar desde la oposición con estos temas. Pasó todo el juicio, todas las audiencias, nunca abrió la boca. Un día se mostró haciendo Twitter y haciendo morisqueta a través de YouTube. Podría haber hablado 100 veces, puede hablar 10 veces más. Y fue patético lo que hizo hoy. Faltó entregarlo al marido muerto. Faltó entregarlo al marido muerto. Pero esta mujer se adueña no solamente de la renta de la obra pública, se adueña de lo que toca. Llegó al Senado y se apoltronó y tomó el Senado como si fuera el estudio jurídico de su abogado. Utiliza el dinero de la sociedad para una apropiación ilegal, como ha sucedido. Y más grave aún es que se esté hablando de la posibilidad de un indulto. Eso generaría la impunidad final en la Argentina. Generaría la impunidad final en la Argentina. ¿Juicio político al presidente de la República? El presidente no puede, la Constitución en el artículo 109 lo dice expresamente, no puede inmiscuirse en cuestiones judiciales. Entonces lo que está haciendo es violando la Constitución, generando un clima de inseguridad. También ha habido un pedido de juicio político al presidente. ¿Qué piensa al respecto de eso? No estoy de acuerdo. No agreguemos mayores situaciones de conflicto que complican la situación. Tampoco hay que sobreactuar desde la oposición. No agreguemos mayores situaciones de conflicto que complican la situación. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? Muy pero muy buenas noches. Así arrancamos Desiguales en la televisión pública en la jornada de hoy. Bueno, después de los distintos episodios que fueron conformando esta escena, tanto el alegato del fiscal Luciani como la respuesta de Cristina Fernández de Kirchner, empieza a girar futbolísticamente sería como el rebote, digamos, ¿no? Las segundas y las terceras jugadas. Lo que está en disputa claramente en la Argentina, además de un montón de situaciones como el rol del Estado, también es qué entendemos por institucionalidad, qué entendemos por violencia, cuáles son los orígenes de esas violencias y cuáles son las responsabilidades que tienen además hombres y mujeres de la política en esa generación. Y en qué momento, además, algunos sectores denuncian que se están afectando las instituciones y la República, y en qué momento sienten que están fielmente representados y representadas, digamos, ¿no? Esto no es una novedad en la historia política argentina, ni tampoco de la disputa política, pero cada vez que ocurre es interesante poder ponerlo negro sobre blanco, como está ocurriendo en este momento alrededor de esta situación. ¿Cómo te va, Lucila? Bien, muy bien. Bueno, compartimos, ¿te parece, el comunicado de Juntos por el Cambio para ver en un punto qué quiso expresar hoy, ¿no? La alianza opositora, cuando ya bajó un poco el agua, cuando uno puede pensar con un poco más de claridad, si se quiere, que al momento de tuitear en caliente, luego de escuchar a un fiscal y luego de escuchar a la propia vicepresidenta. Esto dijo hoy la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio en un encuentro en el que no estuvo Mauricio Macri, quien tampoco tuiteó ni se expresó desde el día lunes hasta ahora. Macri está callado en estas últimas jornadas. Tampoco hizo mención, claro, al rol de su hermano, amigo del alma, ni ninguno de la oposición. Pero sí dijeron lo siguiente. No estuvo Carrió tampoco, ¿no?, en la reunión. No, Carrió no suele ir igual a estas reuniones. Sí hubo gente de la coalición cívica, pero no así Elisa Carrió. Hay una parte en la que mencionan, si podemos... Primero subir. el título, ¿no? Bueno, lo que entienden que es el resumen de la reunión. Bueno, el resumen que, claro, no sé bien a qué viene esto, porque digo, hablan de la situación actual
o hablan de lo que fue. Es medio raro, ¿no? Que no, pero de todo. Lo que ocurre en el país, ahí se fue es la un cachito consecuencia de la para corrupción arriba. kirchnerista. Como consecuencia de... Llegamos hasta acá, en esta situación, por la corrupción kirchnerista. Pero además me gusta esta parte a mí. Rechazamos las convocatorias que realizan dirigentes políticos afines al kirchnerismo para movilizar a la sociedad, generando más violencia y atacando a la independencia del Poder Judicial. Creemos que es momento de que todos los actores de la sociedad hagan su aporte para sostener la paz social, más aún en este contexto de crisis económica. ¿En qué momento se convocó a movilizar para romper todo, para ir a la casa de un fiscal, de un juez, de un camarista? ¿En qué momento se impulsó un escrache, si se quiere? Yo no escuché, al menos por ahora, de esta situación. Me das un por cachito, el contrario, un ¿no? cachito más el comunicado porque cada quien tiene su párrafo preferido, digamos. Ese era ¿no? el mío. Sí, podemos volver un segundito al comunicado. A mí me gusta este. Juntos por el Cambio expresa su preocupación ante la embestida que funcionarios y militantes afines al gobierno están llevando adelante para amedrentar jueces y fiscales. Es por eso que exigimos se los cuide y proteja ante cualquier intento de desestabilización. El avance de la justicia es el resultado de la corrupción sin precedentes llevada adelante por el kirchnerismo. Yo recuerdo a un expresidente decir que cuando se liberaron a empresarios periodísticos que habían estado presos para tratar de sacarle su empresa periodística, se dijo, esto no es lo que habíamos acordado. Yo recuerdo medios de comunicación señalando, armando ternas de jueces que deberían ser destituidos. Recuerdo, de hecho hoy tenemos aquí en el estudio a un juez, un ex juez, camarista federal, a quien se dijo, bueno, se le habló a los compañeros de sus hijos en el colegio y a los padres para que efectivamente se los escrache. Yo recuerdo todo eso. El problema acá, y vinculado a lo que estábamos hablando recién, es cuando se están desarrollando determinado tipo de políticas, ahí es donde aparecen quienes dicen se están violando las instituciones o se está violando la República. Pero si las instituciones y la República funcionan para consolidar un modelo determinado de país, ahí está funcionando todo bien. Por eso digo que la concepción de la República, de las instituciones y de la democracia es lo que está efectivamente en disputa. Está sentado acá el doctor Eduardo Freiler, ya está en el estudio de Desiguales, con él vamos a hablar en un rato nada más. Esta es la imagen que dejó esta reunión, decíamos, sin la presencia de Mauricio Macri. Vos decías, no fue Carrió, bueno, Ferraro, al lado de Patricia Bullrich, en un punto vendría a representar a Elisa Carrió, ¿no? Y tenemos algo más. Sí, efectivamente, porque hoy hubo un comunicado de la portavoz del Gobierno Nacional, Gabriela Cerruti, que lo que expresa, lo que da, lo que cuenta, es el apoyo de 4 presidentes muy importantes de la región a Cristina Fernández de Kirchner y la preocupación por lo que entienden es una persecución y el intento de proscripción de Cristina, de la vicepresidenta de la Nación. Hablamos de AMLO, hablamos de Manuel López Obrador de México, de Petro de Colombia y también de Luis Arce de Bolivia. Compartimos este segmento. Las personas firmantes manifestamos nuestro más absoluto rechazo ante la injustificable persecución judicial que viene sufriendo la actual vicepresidenta de la República Argentina, Cristina Fernández de Kirchner. Dicha persecución tiene como objetivo apartar a Cristina Fernández de Kirchner de la vida pública, política y electoral, así como sepultar los valores e ideales que representa con el objetivo final de implantar un modelo neoliberal. Manifestamos nuestro más firme respaldo a Cristina Fernández de Kirchner y condenamos rotundamente las estrategias de persecución judicial para eliminar a los contrincantes políticos. Les reitero que firman el presidente de la Argentina, Alberto Fernández, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y el presidente de Bolivia, Luis Arce. Acá hay una pregunta interesante que le vamos a trasladar a quien tuvo la experiencia de integrar una Cámara Federal de Justicia en la República Argentina. ¿Qué significa este apoyo político cuando una causa como la que atraviesa a Cristina se ha corrido decididamente de la regla de juego de lo estrictamente judicial, ¿no? En un minuto se lo vamos a preguntar. Pero nos metemos en Brasil ahora, porque hablábamos de Latinoamérica, ¿no? Y de situaciones judiciales que han acontecido en varios países. Pero ahora la noticia es esta. Allanan las viviendas de 8 empresarios bolsonaristas que compartían mensajes golpistas en Brasil.
prefiere un golpe de Estado que el regreso del PT. Mencionó, por ejemplo, el dueño de un centro comercial muy conocido en la zona de Barra, de Río de Janeiro, que es el Barra World Shopping. A ver, cuando hablamos de lawfare no hablamos solamente de un par de jueces que se juntan un día a tomar un café o jugar al fútbol, como es el equipo de Liverpool, y dicen, che, a ver qué hacemos, a ver a quién proscribimos, a ver a quién no dejamos competir, a ver a quién metemos en cana. No. Tiene que ver con algo mucho más grande, con un poder económico, con un poder mediático, con un poder político y con un poder judicial. Actores de las 4 patas de esta mesa, sin las cuales no se puede sostener una situación como esta. Hoy por hoy Lula es candidato nuevamente, ¿no? Hay muchos que dicen, bueno, pero mira, la justicia con el tiempo determinó que Lula era inocente. Que Cristina, que es la vicepresidenta, haga el mismo camino, ¿no? Que espere el proceso judicial. Pero Lula, recordemos, no pudo competir y perdió las elecciones a Haddad, quien era su delfín, si se quiere, y ganó Jair Bolsonaro. Y atención, no demos por ganado tampoco a Lula en octubre, ¿eh? Yo no estaría tan segura de una situación como esta. Y no porque Lula no tenga un gran apoyo en Brasil, sino porque hay otras cosas y otros poderes en el medio y sin ninguna duda hay personas que no quieren bajo ningún concepto que él asuma la presidencia. Cuando decíamos recién que la vida democrática es lo que está en juego y es que esto que se conoce como lawfare, y a veces insistimos, ¿no? Ya una palabra de tan usada aparece como cliché, como estereotipada y muy fácilmente rechazada por un sector de la sociedad que ve todo esto de lejos, que cree que no le impacta. Y esto pasa en toda la región, no es un invento de la Argentina, no es una caracterización de la Argentina, ni mucho menos. Pero decimos, la democracia está en juego, la vida democrática es lo que está en juego. Observen lo que está ocurriendo en Brasil. El que tomó esta decisión de allanamiento es un juez del Tribunal Supremo de Justicia de Brasil, que no necesariamente es del PT o afín a Lula, si ustedes quieren, pero decididamente está enfrentado con Jair Bolsonaro. Y a quienes allanó su vivienda, secuestró sus teléfonos y bloqueó sus redes sociales, son 8 empresarios muy pesados de Brasil. Uno que está tentado a hacer la comparación con quiénes serían aquí en la Argentina. Eso podría llevar alguna confusión en cuanto al mensaje que queremos dar. Lo que tenemos que observar es que acá hay gente que cuando la democracia va para determinado lugar, no les gusta y no la acepta. Porque de vuelta sería el Estado tomando decisiones, regulando su propio negocio, sus márgenes de ganancia, el Brasil que quieren modelar. ¿Y qué están diciendo? ¿Por qué lo hicieron? Porque se viene siguiendo lo que están hablando, se los acusa de fake news y que están diciendo, preparando un golpe de Estado en caso de que Lula gane la elección. Este es el nivel de violencia que se está manejando en la región en general. Un nivel de disputa, de polarización muy pero muy fuerte y por eso decimos mucha atención con lo que está pasando, no son pavadas, no son jueguitos para la tribuna, está en juego, insisto, la vida democrática en la Argentina con estas cosas. Vamos con nuestros compañeros, con NASA, con el... Vamos al living. Directo. Bueno, perdón, hoy estoy un poco dispersa, me parece. Y bueno, muchas horas de corrido. No estoy bien, Así les pido disculpas. No, está muy bien. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo anda, Eduardo? ¿Bien? Muy bien. Gracias por venir. No, por favor, gracias a ustedes por invitarme. Varias preguntas. En principio, está claro, supongo que va a coincidir, y si no nos lo aclara, que toda esta situación alrededor de la causa vialidad y el proceso contra Cristina Fernández de Kirchner se corrió de la lógica de lo judicial, de lo estrictamente judicial y entró en la dinámica de lo político. Si eso efectivamente es así, la manifestación de los presidentes que recién veíamos, la movilización popular, ¿cuánto pesa en un tribunal a la hora de tomar una decisión o cuánto modifica la escena? Ojalá que una movilización popular pueda modificarla, pero está claro que todos los actores judiciales están llamados a decidir en esta causa ya han tomado postura. Por el caso ya hemos visto cómo los jueces han rechazado las recusaciones, que creo que estaban totalmente fundadas, sobre las relaciones de los jueces con el presidente, no solamente los jueces de este tribunal, los jueces que están llamados eventualmente a decidir la apelación de esta sentencia, que será, supongo yo, para fin de año, más o menos, estaremos pensando en esa fecha. Son 2 miembros de la casación que ya se sabe que han estado, que iban a compartir partidos de pádel, de tenis y qué sé yo, con el presidente Macri. Y si de alguna manera hay que seguir apelando en este camino, lo que resta es la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Uno de sus integrantes ya se expresó, dijo que acá no hay lawfare, que esto es todo un trámite común, normal, y esto lo ha llevado a decir en el día de hoy al prestigioso jurista Zaffaroni,
que si tenemos o si hay una sentencia adversa, el único camino que restaría sería el indulto presidencial. Con lo cual realmente estamos, creo, con un panorama bastante complicado. Ahora, doctor, cuando hay una locución como la de la vicepresidenta en la jornada de ayer, y aunque no haya sido en el marco de los tribunales, ¿se escucha? ¿Importa o no importa? Debería. Yo creo que debería escuchar. Creo que cualquier persona que, más a los fiscales, porque supuestamente deben representar el interés popular, el interés del pueblo, de la sociedad, debería hacerse escuchar las voces del pueblo, de la sociedad, pero parece ser que algunos otros escuchan más los intereses económicos o partidarios o personales. Por ejemplo, me voy a referir a otro miembro de la Corte, el doctor Rosenkrantz. Ya lleva 26 fallos en donde ha fallado a favor de integrantes o de clientes de su estudio. Y él mismo ha dicho que no pensaba excusarse, cuando vengan los integrantes o sus clientes a dirimir la situación a la Corte. Vale decir que acá tenemos un clarísimo ejemplo de una persona que nuevamente nos sorprende, quiere seguir actuando fuera del reglamento que marca el ejercicio de un juez. Que hace una aclaración que me parece importante, sobre todo por el modo que estamos tratando el tema. El planteo es por un juicio justo, no necesariamente por la inocencia de Cristina Fernández de Kirchner. Esa es la garantía que tenemos que procurar por el bien de todos y todas, digamos, ¿no? Y que ya está siendo violada. Ya está siendo violada muchas de las garantías constitucionales, la defensa en juicio no la dejan expresarse como el Código de Procedimientos marca a una de las imputadas, Cristina Fernández. Pero acá hay un punto interesante, Eduardo. Hay algunas almas buenas en el periodismo que lo que están diciendo es, bueno, pero ya va a tener la vicepresidenta su momento de defensa. ¿Por qué no espera? ¿Por qué ahora la movilización? ¿Por qué la presión de si la tocan a Cristina, qué lío se va a armar? Por algo que también está determinado en el Código. Cuando se introducen nuevos hechos o hechos que agraven la imputación que ha hecho el fiscal, el tribunal tiene que detener ahí el debate, tiene que darle traslado a la defensa, hacerle saber los nuevos hechos que se le imputan, darle la oportunidad que presente pruebas sobre esos nuevos hechos. Esto no ocurrió. Exacto, eso es la oportunidad que se le debió haber dado en esta oportunidad. Los que dicen eso, que va a tener esa oportunidad, sí, es la última oportunidad que tiene todo imputado de poder expresarse ante el tribunal antes de que el tribunal pase a deliberar, que son dos momentos totalmente diferentes. Me interesa porque entiendo que usted no forma más parte del Poder Judicial, pero debe tener amigos, conocidos y demás. ¿Qué se habla en los WhatsApp de amigos del Poder Judicial cuando estas cosas ocurren? Yo creo que estas situaciones no les gusta a nadie, ni siquiera a aquellos jueces o fiscales, incluso que quieran o que tengan alguna simpatía política por el macrismo. Yo creo que tampoco le interesa a la estructura económica del país, porque esto enrarece todo tipo de vida democrática, todo Estado de Derecho, y creo que altera totalmente las reglas de juego. Para los miembros integrantes del Poder Judicial, los actores obviamente los ponen cada vez más en la mira, la sociedad cada vez desconfía muchísimo más de los integrantes de la justicia, ¿no? Del servicio de justicia. Claro, pero por ahí uno a veces siente que eso no les importa. Digo, que parece que viven en una cápsula que, bueno, sí, no pago ganancias, bueno, sí, tengo más privilegios que vos, bueno, sí, tengo un muy buen sueldo y, bueno, sí hago lo que quiero porque tengo poder. Sí, pero a la sociedad les debería importar porque todas las decisiones del Poder Judicial terminan siempre afectando de una u otra manera, en muchos casos en forma directa. Yo no sé si no lo hemos hablado acá en otra oportunidad. Por ejemplo, aquel DNU por el cual se determinaba que el servicio de Internet, perdón, sí, telecomunicaciones sea considerado como un servicio público. Esto tiene una real importancia e injerencia directa en la sociedad, mucho más en aquellos tiempos de pandemia. Sin embargo, decisiones del Poder Judicial hacen que esto no sea así. Por eso creo que debería existir también quizás una mejor comunicación para ir demostrándole a la sociedad cuáles son las afectaciones que sufren por los malos fallos
o por los fallos adversos a los intereses de la sociedad. Nico. Eduardo, en tu etapa como parte del Poder Judicial, como camarista, ¿compartías eventos sociales con otros miembros del Poder Judicial? Digo, deportes, cenas. ¿Tenías amigos en el Poder Judicial? He tenido algunos amigos, sí, no cenas, algunos almuerzos, sí, con los miembros de la Cámara, por ejemplo, y cuando fui fiscal, sí, muchos con el resto de los compañeros de trabajo de la oficina, esos sí eran muy amigos. ¿Y esos vínculos qué rol crees que juegan desde tu experiencia en casos en los que, por ejemplo, hay una amistad entre un juez parte de un tribunal y un fiscal acusador ante ese tribunal? A mí no me preocuparía tanto la relación entre de un juez y un fiscal. Lo que más me preocupa, sí, es en el lugar donde jugaban. Estaban jugando en la quinta del presidente de la Nación. Había o existe un estrecho vínculo entre el presidente de la Nación, que como estaban mostrando en el informe inicial, le han puesto nombre, apellido, el sello de que esta causa es una causa del PRO, o por lo menos del macrismo. Creo que esto es lo que más debe llamar la atención. Otra de las cosas que sería imposible de sostener, por ejemplo, como otro de los jueces estuvo reunido 2 veces con Patricia Bullrich cuando esta causa ya estaba iniciada. Y cuando, el juez Gorini, ¿no? El juez Gorini, y cuando había sido solicitada Patricia Bullrich como testigo. Aparte era la denunciante de la causa. Estas cuestiones son, diríamos, se nota mucho, es muy difícil que puedan esconder esto. Ahí me viene una nueva pregunta, que es, teniendo en cuenta la extraordinaria vida de un juez, desde la extraordinaria situación impositiva, desde la extraordinaria estabilidad laboral, por ejemplo, ¿no crees que esa vida extraordinaria, que para algunas cosas tiene algunos beneficios, tendría que ceder en otras? Por ejemplo, resignar algunos vínculos sociales o vínculos personales. Bueno, de alguna manera, históricamente esto se ha planteado y están en los reglamentos para la justicia nacional. El juez no puede acudir a ciertos lugares, no puede, por lo menos no puede ser habitué de lugares de juego, casinos, este tipo de cuestiones. De alguna manera se le está tratando de esa manera marcar cierto perfil ético, ¿no? al juez. Perdón. El hecho de que no vayan muchos lugares de juego no se cumple demasiado. En algunos casos en particular no se cumple demasiado. Si va al casino flotante, por ejemplo, lo va a comprobar. Bueno, esto no debería pasar, por lo menos el reglamento para la justicia nacional lo prohíbe esto, pero claro, quizás en el año 58 que data este reglamento, hubiera sido bastante imposible pensar el juez y los fiscales no pueden jugar al fútbol en la quinta del presidente. Pero sé que Néstor tiene otra pregunta, pero acá, para recordarlo, lo que se objeta es que no hayan avisado que tenían ese vínculo, no que podían tenerlo o no, ¿correcto? Y hay otros vínculos que son también llamativos. En el día de hoy creo que apareció un obituario en Diario de la Nación, donde Pepín Rodríguez Simón... No es de hoy, es del 2021. No, perdón, en el día de hoy apareció del año pasado, cierto, gracias. Esta noticia donde Pepín Rodríguez, el prófugo y el padrino de 2 de los cortesanos de hoy en día, de Rosenkrantz y Rosati, le lleva las condolencias a Luciani, el fiscal, por el fallecimiento de un cuñado. Vale decir, las relaciones están totalmente probadas, están probadas del otro fiscal, Mola, cuando asume, están en la primera fila aplaudiendo y sosteniendo, haciéndole el aguante, digamos, al fiscal Mola, Patricia Bullrich, el actual procurador de la provincia de Buenos Aires, el diputado Ritondo. Quiero decir, las relaciones están totalmente probadas, y por si algo faltaba, esto que estaban leyendo ustedes hoy, ¿no? Este comunicado de Juntos con el Cambio le pone del nombre y apellido y dice, esto es nuestro. ¿Néstor? Sí, hay una vieja película que habla del servicio de inteligencia israelí, en la que la idea que subyace es cuando todos estamos de acuerdo en que algo no va a pasar, uno tiene la obligación de salir y pensar que sí puede pasar. Yo quiero asumir o intentar asumir ese rol. Y se resulta que todo esto, los que creemos que aquí hay lofer, estamos equivocados, y resulta que Luciani es un fiscal que está convencido de que tiene prueba y que los jueces
más allá de esos vínculos que tengan por jugar al fútbol en Los Abrojos, son realmente independientes y van a juzgar de acuerdo a derecho, y que los jueces que jugaban al pádel, independientemente de esa relación, son buenos jueces y pueden dictar un fallo independiente más allá de ese vínculo social. ¿No puede ocurrir eso? Es que ya no viene ocurriendo. Ya esta misma causa, desde que fue reabierta, ya es nula. Es una causa en donde se incorporan pruebas que han sido desechadas en otras pruebas, en otros procesos ya finiquitados. Esto está contrariando las garantías del ne bis in idem, de la cosa juzgada, el no dejar hablar en esta oportunidad, como marca el código a Cristina, es también quitarle el derecho de defensa en juicio, la igualdad de armas entre fiscalías y defensas. O sea, ya no está ocurriendo. Con lo cual, bueno, ojalá me equivoque, pero me parece que tiene razón la vicepresidenta cuando dice que la sentencia está firmada. Eduardo, ¿qué pasa con esa idea que está circulando de no podía no saber? Y omito las comparaciones con los delitos de la última dictadura cívico-militar. Hoy creo que Joaquín Morales Solá dijo que Cristina estaba en actitud carapintada. Sí. Porque estaba pidiendo el cese de los diario juicios. La Nación. Sí. Omito todo eso, digamos, ¿no? ¿Qué pasa con la idea de no podía no saber en términos jurídicos, ¿no? Tenemos la utopía de volver un poco a la regla de juego de lo judicial. ¿Cómo funciona? ¿Cómo se aplica eso? Es casi imposible probar lo negativo dentro de un sistema penal. Es muy difícil hacer la prueba de lo negativo, que es realmente una cuestión bastante maquiavélica tratar de probar esta cuestión. En ciertos casos sería quizás probablemente fácil de hacerlo, pero en la causa sí hay cosas que ya se saben que sabían. Por ejemplo, los fiscales, al incorporar tardíamente estas pruebas que incorporaron en el último día de sus alegatos, ellos sí sabían quiénes eran los que tenían la mayor cantidad de comunicaciones con López, y de eso no han dicho nada. El no decir nada es incurrir en otro delito, más allá de que todo esto... Pero eso era otra causa, ¿no? A Luciani le corresponde decir algo, porque yo entiendo que eso es otra causa. Si lo incorpora como prueba de lo que estaba sucediendo con una persona y cree que ahí hay delito, está viendo que existe otros delitos que no han sido ventilados en otra oportunidad y tienen la obligación de denunciarlo. ¿La obligación? La obligación de denunciarlo, mucho más el fiscal, también los jueces. ¿Qué le pasa? Además, Pablo, perdóname, en ese punto en particular se dio una vuelta respecto a una tendencia. Aníbal Ibarra no tenía por qué saber lo que pasaba con los escritores en Cromañón. Carlos Menem no tenía por qué saber lo que pasaba con el contrabando de armas a Ecuador y a Croacia. Mauricio Macri no tenía por qué saber lo que pasaba con las escuchas ilegales cuando él era jefe de gobierno. Fernando de la Rúa no tenía por qué saber que en la Plaza de Mayo, 19 y 20 de diciembre, estaban matando gente. Mauricio Macri no tenía por qué saber lo que pasaba en Iron Mountain. Cristina Fernández de Kirchner no podía no saber lo que estaba pasando con la obra pública. Es el único caso que termina con la lógica del no tenía por qué saber. Claro. Y hay algo más llamativo en esto, que lo escuchaba ayer al ministro de Justicia decir en esto. Cristina Fernández de Kirchner no firmó como presidenta ninguno de los actos jurídicos que dieron lugar, digamos, a estas investigaciones. Quienes sí terminaron de firmar todos esos actos administrativos eran las autoridades máximas que lo firmaron, eran los jefes de gabinete. Ninguno de los 5 jefes de gabinete que existieron entre el gobierno de Néstor y de Cristina están imputados en esta causa. Esto es llamativo y lo traigo a colación porque ayer lo dijo el mismísimo ministro de Justicia. Jefes de gabinete entre los cuales está el actual presidente y el actual ministro de Economía, ¿no? Por ejemplo. Y el ministro de Seguridad. También, el ministro de Seguridad también. ¿Qué recuerda de su momento de persecución y escrache público cuando pasan cosas como esta? Cuando pasan cosas como esta me da raro enojo de decir o de ver que todavía no hay una reestructuración del sistema judicial, que lejos de haberla, aquellas personas que tuvieron un papel protagónico en la persecución, no mía, en la de muchos jueces y fiscales que han sido eyectados justamente por no compartir los criterios que el macrismo imponía, siguen hoy de una forma más envalentonados, más empoderados, más confirmados en sus lugares, porque han visto que
claramente no les ha pasado nada con todas esas actitudes que en muchos casos creo que claramente son comprensibles del delito de prevaricato, sin embargo siguen en sus lugares. Queremos recordar lo que ocurría en televisión cuando usted todavía era camarista, porque a veces uno se olvida, ¿no?, de las cosas que han pasado y de las cosas que se han dicho impunemente. Esto decía Jorge Lanata. Pero compañero de colegio de Fara o de Ballestero, acuérdense chicos en el colegio, Freiler, Ballestero y Fara. Los hijos de los compañeros de colegio le digan, che, tu papá hizo eso. A ellos les parece terrible eso. Pero bueno, que pase, aunque sea que pase eso. Si no estamos haciendo todo esto al pedo. Hoy vamos a hablar... Recién estábamos viendo en el... Perdón, ¿querías decir algo? Sí, que ninguno... Bueno, Fara sí se tuvo que ir, pidió un traslado y ahora ha regresado a la Cámara, pero el doctor Ballesteros también fue obligado a renunciar. Y en un libro también de un colega de ustedes, el doctor Ballesteros cuenta que quien lo invitó a retirarse fue el propio doctor Lorenzetti. Lorenzetti, siendo juez de la Corte. Sí, sí. El presidente de la Corte que retuvo a un integrante del Consejo de la Magistratura para que den los votos suficientes en una reunión en el mismo momento para suspender a nuestro invitado. Iba a hacerle exactamente la pregunta que me hizo el productor. ¿Le hizo alguna denuncia usted a la Nata por esto? Yo no, pero la madre de mis hijos sí, en representación de ellos, que eran menores en ese momento, ahora ya no, se hizo una causa judicial, una causa civil, que bueno, todavía estamos, creo que en tiempos de alegatos, sí. No lo sigo. Cuando en el comunicado de Juntos con el Cambio aparece en un párrafo, queremos preservar la estabilidad del Poder Judicial y casi que piden que cuiden al cuerpo judicial de esta causa. Y vemos esto. ¿Usted qué le pasa, Eduardo? Yo creo y tengo miedo que sean ellos mismos quien quieran hacerle algún daño a los fiscales para poder así aseverar la veracidad de lo que no han podido probar en una causa judicial. Porque salieron muchas voces de dirigentes de Juntos por el Cambio diciendo hay que cuidar a los fiscales, que no pase como Nisman, que no pase como Nisman. O sea, creo que realmente se nota mucho la intencionalidad que tienen de volver a poner en el imaginario humano que cuidado con estos fiscales, que Cristina no le haga lo que le hizo a Nisman, ¿no? O sea, ¿usted entiende que pueden llegar a hacerle algo los propios integrantes de la oposición? Yo digo que son muy desacertadas esas expresiones. Incluso sé que han habido algunas pintadas, me ha contado algunas pintadas cerca de la casa del fiscal, y que realmente habría que ver quiénes las habrán Ojalá hecho. nunca nos enteremos dónde viven, lo digo en serio. Ojalá. Ojalá nunca nos enteremos dónde vive ni el fiscal, Ojalá. ni ninguno de los jueces del tribunal. No corresponde ni a qué colegio van los hijos, ni si tienen hijos. Me parece que eso es lo que corresponde, que no sepamos nada de la vida privada, si se quiere, de estos integrantes. Cuando se lo compara a Luciani con Estracera, el fiscal de las juntas, ¿qué le pasa a usted? Bueno, aquí vemos la importancia, cómo desdeñan aquella causa 13, aquella causa a los comandantes, estas personas que no se han preocupado en demasía por los delitos de lesa humanidad o por las violaciones a los derechos humanos, o que decía que había que terminar con el curro de los derechos humanos, quieren comparar aquella causa en donde se le dio la misma cantidad de años de condena a Videla de lo que hoy Luciani le pide a Cristina. 12 años, aparte un número bastante particular, no eso de los 12 por los 12 años de gobierno kirchnerista. Realmente querer comparar una cosa con otra me parece que realmente es una afrenta a la historia, al dolor de la sociedad argentina, de querer comparar esto, que para mí es la nada misma, con aquel semejante momento oscuro que ha pasado la Argentina. NASA. Eduardo, Francisco Sánchez, legislador del PRO, dijo que Cristina Kirchner directamente merecía la pena de muerte por la causa en la que estaba juzgada, así lo merecía, ¿no? ¿Te parece que en este contexto de situación judicial muy delicada, de situación social también delicada, porque parece que la violencia cada vez escala mucho más, ¿se puede decir cualquier cosa? Esa es la pregunta. ¿O habría que poner ciertos límites?
Yo creo que el mismo cuerpo legislativo, la Cámara de Diputados, debería ponerle un límite a ese diputado. Primero por un desconocimiento supino de la legislación, por más que quiera sacar una ley, como él dice que presentó, que lo desconozco, el año pasado un proyecto de ley para instaurar nuevamente la pena de muerte, esto sería denunciar el Pacto de San José de Costa Rica. O sea, deberíamos romper el Pacto de José de Costa Rica y aún así deberíamos seguir durante 2 años más atados a lo que el Pacto de San José de Costa Rica manda. Yo creo que para tratar de evitar esta escalada, esta espiral de violencia que parte de un legislador mismo y no llegar como el caso de Brasil que nos comentaban al principio, yo creo que es una responsabilidad del mismísimo cuerpo de la Cámara de Diputados el tratar de ponerle un coto a esto y de tratar realmente en una sesión puntualmente el caso de este diputado, que realmente me parece que es una cosa que es imposible que ocupe una banca hoy legislativa. Ahora, doctor, habla de la Cámara de Diputados y desde que asumió este gobierno se había propuesto, en teoría, modificar el Poder Judicial, principalmente el fuero federal. No sé, digo, hasta cambiar al procurador de la Nación, ¿no? No se pudo aprobar el pliego de Rafecas. Que es un interino, ¿no? Claro. El cual es un interino. Casal es un interino. ¿Por qué no se pudo hacer nada? Digo, ¿ahí falló la política como tal? No sé qué herramientas tiene hoy la política, no estoy en ese lugar, no sé, y sabiendo de algunas herramientas no sé en qué modo las pueden llegar a utilizar. Podemos decir que, bueno, en algunos casos ha fallado un voto, por ejemplo, de un senador que se ausentó por un viaje ahora hace muy poco tiempo para poder tratar la ampliación de la Corte a 25 miembros. Evidentemente falta algún diálogo mucho más profundo, por lo menos entre el grupo oficialista y aquellos que puedan eventualmente adherir al grupo oficialista. Pero no puede ser el Poder Judicial presionando para que estos cambios no ocurran, ninguno. Seguramente, yo no coincido para nada con lo que dijo algún dirigente que el Poder Judicial se iba a autodepurar. Esto me parece que no va a pasar. Así. De todas maneras, sí creo que existe, que el gobierno tendría una herramienta para reponer en su cargo a la procuradora Gils Carbó. Yo creo que la procuradora Gils Carbó ha renunciado por una tortura a la cual fue sometida por el gobierno de Macri, incluso por palabras del mismo Pepín Rodríguez Simón, diciéndole o mandándole decir que iban a meter presa a las hijas y después a ella, al día siguiente en el diario Clarín, y creo que esto también lo hablamos acá, en el diario Clarín aparece el número telefónico de la hija. Bueno, ya en esa situación obviamente la voluntad de la procuradora estaba totalmente alterada por la situación que estaba viviendo y decide renunciar. El decreto, luego de esto viene un decreto del presidente aceptando la renuncia. Yo creo que ese decreto es totalmente nulo. ¿Por qué? Porque el comienzo de ese decreto es la voluntad viciada de la procuradora. Esto lo torna nulo. Si esto es nulo, con un trámite muy escueto, el gobierno de la Nación, algo que se llama acción de lesividad, estaría en condiciones de reponer a la procuradora en su lugar, porque fue una procuradora, aparte creo que con una de las procuradoras con mayor cantidad de adhesiones en el Senado de la Nación votada. Yo creo que esto restablecería las cosas y llevaría las cosas a un orden perdido, a un Estado de Derecho perdido, y creo que también sería un muy buen mensaje a la sociedad y a muchas dirigencias políticas. Gracias, Eduardo. No, gracias a ustedes, muy amables. Bueno, seguimos, nos vamos a la mesa con nuestros compañeros y compañeras. A mí me gustaría hacer una nuevamente. Yo me traigo la copa, la aclaración, tranqui. Me acodo en la barra. Me gustaría hacer esta aclaración. No se está pidiendo por la inocencia de Cristina Fernández de Kirchner, se está pidiendo para que la líder más importante de la política actual tenga un juicio justo. Este es el reclamo, ¿no? Mira, hay un sector de la política que pide por la inocencia concretamente de Cristina Fernández. Sí, pero fíjate que no hay pruebas, en consecuencia no está probado el delito, en consecuencia es inocente. Pero fíjate esto, ¿sabes por qué lo digo? Hoy Oscar Parrilli tuitea, que creo que le estoy soplando un poquito algo a Nico, pero me parece un buen momento. Hoy Oscar Parrilli, frente a lo que plantea Zaffaroni de la posibilidad de un indulto o una amnistía, a ver si podemos compartir ese tuit. Oscar Parrilli dice... Ahí está.
Para CFK, ni indulto, ni amnistía, justicia. Y luego la vicepresidenta retuitea esto, es decir, Cristina no quiere que alguien determine su inocencia, quiere un proceso justo. Ese es el reclamo. El hecho de rechazar el indulto, se indulta al culpable. Entonces lo que está rechazando es la culpabilidad, está proclamando su inocencia. Néstor. Nos metemos en otra causa. ¿Ustedes se acuerdan que el día que Mauricio Macri ganó el balotaje en 2015, Gabriela Michetti recibió dos noticias, una buena y una mala? La buena es que ella se convertía en vicepresidenta, la mala es que de su casa le chorearon, vamos a decirlo en términos judiciales, 245.000 pesos y $50.000. La causa tiene a un imputado que es un ex custodio de Gabriela Michetti que llegó a juicio oral y público. Y hoy Gabriela Michetti declaró como testigo en ese juicio. La declaración duró media hora, hacía mucho tiempo que yo no me reía tanto en una declaración. Bueno. A veces pasan cosas divertidas por el contexto en el que ocurrió. Pero básicamente hubo y hemos recreado un diálogo de algunas de las preguntas que tuvieron el fiscal, uno de los jueces y el abogado defensor con Gabriela Michetti sobre esos $50.000. A ver si podemos verlo, si podemos ir viendo las preguntas. Mirá, ¿está segura, le pregunta el juez, que los $50.000 se los robaron ese día, el día de balotaje? Gabriela Michetti dice sí, absolutamente. ¿Usted chequeaba diariamente que el dinero estuviera ahí? No, no chequeaba, pero estaba a la vista, no hacía falta. ¿Y ese día el dinero estaba? Mire, yo me baño todos los días y estaba sobre los suéteres que yo tengo ahí. Me habría dado cuenta si no hubiera estado. Pero pudo haber pasado que se lo llevaran antes. De ninguna manera. ¿Dónde estuvo usted los días previos? Internada con salmonela, salí el domingo, casi no llego a votar. Usted dijo que ese dinero era un préstamo / regalo de su novio. Sí, y se lo devolví. ¿Y cómo se lo devolvió? Y acá viene la frutilla del postre. Ahorrando mes a mes, con esfuerzo, y con unos dólares que me dieron mis padres. Atento con esto porque probablemente tengamos a la futura ministra de Economía. Con el sueldo de vicepresidenta, durante 2 años, consiguió ahorrar para devolver, con una ayudita de sus padres, $50.000. Bueno, pero por ahí agarró $100 y sus padres le prestaron 49.900. ¿Vos decís? No sé, no pone cifra. Bien, la declaración incurrió luego en algunas otras cuestiones que tenían que ver con de dónde había sacado el dinero y para qué lo había sacado el dinero. Y otra vez la claridad expositiva fue tal como aquella cuando intentaba traducir simultáneamente del francés y del italiano cuando, siendo vicepresidenta, recibía la visita de algún dignatario extranjero. Estoy viendo salmonela y un trapo rejilla. ¿A qué va eso? Porque ella dice que se percató de que lo habían robado, porque ella es muy prolija. Sí. Cuando volvió a su casa del búnker, donde habían festejado, entró a la cocina, fue a lavar un plato y se encontró con que le faltaba el trapo rejilla y ahí pensó que algo había pasado. Gracias, Néstor. De nada. Nico. Sherlock Holmes, un poroto, ¿no? ¿Podés tomarte la cantidad de trapo rejilla que tengo en mi casa? No, me parece que un hospital robado. ¿Sos ordenado vos? No. Ah, mira. No, soy limpio. Mañana va a haber una reunión en el marco del Consejo del PJ bonaerense donde se va a empezar a ver en forma, por ahora, primitiva, la posibilidad de ir hacia una gran movilización. También convocó desde el PJ porteño el senador Mariano Recalde a lo que él llamó un cabildo abierto en la sede del PJ también para empezar a discutir etapas de movilización. Casi que fue medio primicia de este programa la idea de la movilización permanente, porque el primero que lo dijo fue Jorge Ferraresi. Claro, tal cual. Acá está bien que lo dijo con Juncal y Uruguay copada por 40.000 personas, ¿no? Tampoco es que entiendo adelantó yo que demasiado. en el resto, en muchas provincias, por no decir en todas, se van a armar ese tipo de situaciones de asambleas, de cabildos abiertos, de discusión, para ir generando distintas movilizaciones y quizá terminar, que todo ese proceso termine en una movilización particular. Sí, algo de eso hay, pero fíjate que en los dos principales casos y con dos actores estrechamente vinculados a la vicepresidenta, uno es el presidente del PJ bonaerense, que además de ser diputado de su hijo, y otro es Mariano Recalde, senador también dirigente de la Cámpora, la convocatoria se hace desde el PJ.
Y si vos ves el discurso de la vicepresidenta el día de ayer, dijo no vienen por mí, vienen por el peronismo. Claro. Es decir, el corazón de la movilización que se está gestando es el PJ. El presidente es del el PJ peronismo. es el presidente Alberto Fernández. El presidente del PJ es el presidente Alberto Fernández. A mí me dicen que hay en evaluación 3 posibilidades. Una es concentrar todo el 17 de octubre, el día más simbólico de todos los días simbólicos que tiene el peronismo. Hay quienes consideran que hay que aprovechar el clima de ahora para hacer una movilización ahora, y están los terceros que quieren hacer las dos cosas. Una ahora y otra grande el 17 de octubre. Vamos a empezar a ver definiciones en ese sentido, pero te digo, están todo el peronismo hablando de movilizar. Bueno. Lo hizo Alicia Kirchner, lo hizo Yasky, lo hizo el Cuervo Larroque. Hoy ya hubo, de hecho, en Corrientes, por ejemplo, hubo una movilización muy grande en pleno centro de la ciudad de Corrientes. Hubo también, si no me equivoco, en Chaco, una movilización. Digo, en las provincias ya hay algo gestándose importante, no solamente la puerta de la casa de la vicepresidenta. Ahí, siguiendo la retórica peronista, ahí lo que vemos es comunidad, lo que falta es organización, la comunidad organizada. Hay una frase en el fútbol muy conocida de Dante Panzeri que dice: fútbol, dinámica de lo impensado. La política también tiene algo de eso. Ojo con querer planificar demasiado algunas cosas y que marchen las bases con algunas cosas al frente, digamos. Sí, ¿no? pero vos con fíjate que hoy habló Guado de Pedro y dijo... Digo, de tanto pensar, de tanto planificar, a veces lo espontáneo de la política juega, ¿no? Guado de Pedro dijo, está bien que nos movilicemos, pero dice, no tendría que ser el sentido de la movilización del Frente de Todos una causa judicial. Es decir, la gente sale por una causa judicial, encuentra una épica. Es verdad que digamos, el gobierno tampoco dio demasiadas otras posibilidades para encontrar épica en algo, para salir a la calle. La encontró ahí. Bueno, la idea sería que la épica la encuentre más en la gestión que en la defensa de la vicepresidenta. Muchas oportunidades perdidas para eso también, ¿no? Acá las contamos todas. Sí, efectivamente. Vamos al living. Orgullosos de eso. Nos vamos al living. Gracias, Nico. Sí. Bueno, nos vamos al encuentro de personas muy... Natalia, nunca mejor dicho. Me siento tan galanga, perdón. Sí, y Natalia es medio jerga policial también. Pero porque se llaman Natalia y Natalia, por eso lo dije. Que de alguna manera viene al caso. Quiero explicar el chiste porque no se va a entender. Bueno, están con nosotros Natalia Aruguete, doctora en Ciencias Sociales, periodista, y Natalia Raimundo Alcelmino, doctora en Comunicación, docente investigadora del CONICET. Porque, antes quiero decir, es un tema que nos gusta en particular. No, a vos te mí fanatiza. Personalmente. Hoy cuando el productor dijo, che, está esto, yo dije, chicos, Caruso es fan. O sea, traigan este tema porque Caruso hace tiempo que viene pidiendo que se debata. A ver, se va a presentar el libro El delito televisado, una investigación del 2016 al 2020. Ahora vamos a ampliar, pero eso lo que trata es, en distintas provincias o ciudades importantes del país, de qué manera los noticieros centrales de televisión tratan los temas policiales de inseguridad y de violencia. Y nos parece realmente un tema muy vigente y que se le da muy poca bolilla. En la televisión pública a mí me da honor que lo podamos hacer. Natalias, ¿cómo andan? Bienvenidas. Autoras, ¿no? Por otra parte. Buenas noches, autoras y editoras. Dos. Autoras y editoras. ¿Cómo surge la Natalia que quiero? ¿Cómo te gustó el me chiste, encantó, Podemos no me lo responder puedo las sacar. dos juntas a dúo, también lo hemos practicado. ¿Cómo identifican la necesidad de hacer este trabajo de investigación? Mira, el proyecto surge en el marco de una convocatoria que hizo la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual y CONICET, que fue uno de los financiamientos. Después también financió la Agencia de Promoción Nacional Científica y Tecnológica. En el caso de la primera convocatoria era justamente para proyectos que, digamos, indagaran en torno a derecho a la información, construcción de ciudadanía comunicacional, y bueno, nosotros veníamos trabajando en esto y se construyó un proyecto lo más federal que pudimos y lo más global para poder abordar el circuito productivo en su conjunto, porque lo peculiar del libro, además de que es federal, es que aborda la problemática de modo bastante holístico, digamos, incorporando cuestiones vinculadas con la estructura de medios y de propiedad, con las rutinas laborales implicadas en la construcción de las noticias. Eso te iba a decir, porque yo acá me siento un poco tocada, si se quiere. Trabajo en un canal de noticias, C5N, mucha gente ya lo sabe, y tratamos temas de inseguridad diariamente. Lo que pasa a veces para mí, me van a decir que sacaron ustedes como conclusión, es que la velocidad de todo hace que no tenemos ni conciencia de lo que estamos mostrando. O sea, hago un mea culpa en esto incluso, ¿no? Como no sos ni consciente de lo que estás viendo al aire, y como televidente pues me pasa que digo, wow, esto lo mostré yo también. Digo, hay un poco de inconsciencia y de ritmo televisivo que es peligroso. Sí, eso, digamos, es uno de los aspectos que abordamos.
cualquier trabajo supone una práctica del orden de lo inconsciente, digamos, o de lo automatizado, pero nosotros una de las dimensiones fue trabajar con los trabajadores de los medios y así que eso se incorporó bastante, digamos. ¿Y cómo tratamos el delito en televisión? En principio yo lo que diría es que hay, retomando este aspecto que vos marcás, hay una dimensión irreflexiva donde no solamente hay una inyección a esas audiencias a las que uno se dirige, que finalmente las interpela y son audiencias profundamente activas, sino que también nosotros como periodistas estamos atravesados por determinados estereotipos y determinados sesgos, y desde ahí conocemos, nos interesan determinados aspectos de la noticia, descartamos otros y también calificamos, definimos y nombramos desde ahí, ¿no? Pero Natalia, ¿hay irreflexión o en realidad hay una lógica que es la del rating porque te garpa un hecho violento o porque alguien te dice metele inseguridad porque esto electoralmente o políticamente le puede rendir a alguien? Hay un poco de todo. Yo creo que igual en este punto una de las principales cuestiones que hay que manejar es quitarnos un poco la omnipotencia como trabajadores de prensa, ¿no? O sea, porque si no pareciera como que nosotros vemos todo desde arriba, y me incluyo como trabajadora de prensa, ¿no? Como si nosotros viéramos todo desde arriba y tenemos la capacidad de manipular o dejar de manipular. Y lo cierto es que en las entrevistas que nosotros hacíamos había mucha respuesta desde un lugar inconsciente, que incluso la instancia de la entrevista era un proceso de reflexión donde decían, esto que dice Luli, Sí. yo dije esto, que muy yo puse honestamente esto. dice Luli, quiero aclarar, que muy honestamente dice Luli. Entonces, me parece que la dimensión de la voluntad de querer hacer el bien o querer hacer el mal tiene límites, ¿no? Entonces, todos estamos atravesados por una idiosincrasia que nos hace valorar, entender, interpretar y elegir qué se pone, qué se da a publicidad y además qué se recibe del otro lado. Y hay un aspecto que quiero señalar que me parece central además, que tiene que ver con el sometimiento que se tiene hoy desde el rol de periodistas y editores, cuando pensamos cuáles son los criterios de importancia y los valores que le damos a lo noticiado, que tiene que ver con, ustedes hablan del rating, hay muchos mecanismos respecto de cómo se titula, cuánto mide una noticia, qué se pone a circular, cómo se ubica a las víctimas y los victimarios, y ese sometimiento hace que uno no decida solo, ni por criterio deontológico, qué se tiene que entender por delito y qué se tiene que mostrar. Yo entiendo lo que dicen respecto de cierta irreflexión y automatismo, digamos, ¿no? Pero en algún momento alguien pensó y alguien decidió que ese video de alguien pegándole un tiro en la cabeza se repita en loop permanentemente y quizá ni siquiera pasó en nuestra comunidad, quizá pasó, no sé, en Indonesia. ¿Alguien decidió eso? Sí, lo que pasa es que es una secuencia de decisiones que no dependen de una única persona, porque bueno, el discurso de los medios es un discurso colectivo, no es del individuo, digamos, no vas a encontrar un producto mediático que más allá de que pueda tener una firma o que haya un presentador que da pie, por ejemplo, a un video, digamos, ahí hay una constelación de actores mediáticos y a su vez una constelación de factores que hacen que las decisiones se tomen de una determinada manera y además no nos olvidemos que es un discurso que se sitúa en el marco de una sociedad y una cultura particular que también tiene un modo de denominar a las víctimas y los victimarios, un modo de reconocer determinados acontecimientos como delito o como no delito. Digo, eso no está, no es, digamos, es un punto en una red. Me surge una duda, porque entiendo que en 2016 el movimiento feminista ya había comenzado a tomar vuelo, pero no tanto como ocurre ahora en 2022. Los femicidios, ¿ustedes observaban que se los trataba como un hecho de inseguridad o como una problemática social? En realidad es una problemática política, ¿no? Política, claro. Había rasgos muy subrepticios que habíamos... ¿Por qué te lo pregunto? Porque entiendo que es de los hechos violentos y que tienen una muerte quizás de por medio, sobre los cuales se ha reflexionado en el último tiempo en la manera en la que se los trata, más que en otros casos. Sí, de todas formas, allí hay algo que yo creo que todavía no está resuelto, incluso hoy, donde, por supuesto, se avanzó mucho en cómo se ha puesto en distintas agendas esta problemática. Sin embargo, cuando nosotros hacíamos muy detenidamente los análisis de los contenidos mediáticos sobre femicidios en particular o sobre cualquier otro tipo de violencia machista,
visto en estas noticias, aun cuando se los denominaba y se los calificaba como femicidio, seguía habiendo algunos rasgos que uno podía vincular con cómo se presentaba el crimen pasional. ¿No? O sea, la relación con lo pasional, con lo amoroso, con el vínculo familiar, siempre había algo del orden de la causa que desató ese evento delictivo. Incluso, ¿no? Perdón, incluso concentrar la información narrada más en el victimario varón que en la víctima mujer, digamos. Claro. Al menos en los casos que estuvimos analizando y que están presentes en el libro, aparecía como eso, digamos. La víctima mujer era, digamos, totalmente desdibujada incluso de las acciones narradas en las noticias policiales. Claro. Quiero remarcar, antes de cerrar la nota, que en la televisión pública se aplica la ley Micaela, que tiene que ver con la capacitación de los profesionales de los medios en cuanto al trato de los hechos relacionados a violencia de género. No se aplica en los medios de comunicación privados de manera obligatoria, sí de manera voluntaria. De hecho, el SAT, que es uno de los sindicatos que está en C5N, ha dado capacitaciones sobre esto. Quiero aclararlo porque cuesta mucho cambiar ciertas costumbres lamentables que tenemos, pero hay un esfuerzo por parte de muchos profesionales de los medios de comunicación en que esto ocurra. ¿Pasa siempre? No. ¿Depende más de la persona que del medio en general? Sí. Pero, bueno, de a poco creo que lentamente algunos intentamos cambiar un poquitito, aunque sea la óptica sobre la cual presentamos ciertas noticias. Esa es mi última pregunta, tenemos que ir cerrando, pero les pregunto, ¿cuánto margen advirtieron ustedes que tienen presentadores y presentadoras de noticias o primera línea de productores y productoras para negarse a poner en juego este tipo de material violento? O de la manera en que se lo hace, ¿no? Yo lo que creo, por lo menos de lo que observábamos en ese caso, es que era tal el nivel de fragmentación y de pérdida de visión general de la noticia en su conjunto, porque nosotros no solamente estábamos entrevistando a productores y presentadores, sino a los que hacían los graphs, los que ponían las imágenes. Los niveles de fragmentación hacían que en algunos casos ni siquiera entendieran de qué se trataba la noticia aquellos que elegían las imágenes. Y tampoco qué va a significar después a nivel de sentido la decisión que estaban tomando. Digo, a lo mejor quien elabora un graph para una imagen, en ese momento no puede significar lo que va a pasar cuando esa imagen con ese graph sea transmitido por televisión. Bueno, tenemos que cerrar, quiero reivindicar dos cosas y volver a mencionar el delito televisado, una investigación del 2016 al 2020, Gabriel Kessler, Martín Becerra, Natalia Aruete y Natalia Raimondo. Ay, Anselmio, siempre Anselmino. En realidad somos 16 autores, 4, así los menciono, 16 autores, nosotros 4 editamos el libro, pero es una colectividad un poco más amplia. Ahora, ¿te puedo sumar un dato cortito? Que es que tenemos en trabajos anteriores me ha tocado ser editor de ellas dos y el texto está garantizado. Reivindico dos cosas. Reivindico la investigación en ciencias sociales, a la que se le da muy poca prensa. Y lo otro que reivindico también es a aquellos y aquellas que efectivamente tenemos y procuramos tener en realidad mayor conciencia sobre lo que ponemos en el aire. Gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Corte y seguimos. ¿Estás en Santa Cruz? Estás en tu canal de Bandera. La pastilla efervescente. Claro. Sí. Acá tenemos el resto del tachito con un poquito de agua. Sí. Lo cerramos. Prepárense. Vamos a ver qué pasa. Prepárense. Esa reacción se va a multiplicar por ¿cuánto? ¿Cuántas veces? 75. 75 veces. Hay que jugarlo hoy. Ya está. ¿Tarjeta de crédito? ¡Correcto! Sí. Era para mí, entonces. Y es una tarjeta a nombre de Carola, 1 millón de pesos. Noche de Mente, miércoles, 22 horas, televisión pública. Hoy viene a Noche de Mente Diego Pérez. Tira papeles, plásticos, metales, cartones o vidrios limpios y secos en el contenedor verde o punto verde más cercano o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. El viajar es un placer y lo quiero disfrutar. Vamos de paseo. Cenelis Mareos. Cenelis Mareos. El viajar es un placer. Somos los activistas de la mesa.
y queremos mejorar la manera en que comemos. Por eso las nuevas sopas Knorr están hechas con vegetales deshidratados, semillas y sin conservantes. Recetas únicas para disfrutar de una sopa deliciosa. Knorr, come lo bueno. Late, 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 no la esperes más. El domingo 28 de agosto, junto a Olé, Panini te regala el álbum oficial de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 y 2 planchas de figuritas para empezar a completar. Arrancá a precalentar con los 32 equipos y lo mejor de Qatar con este lanzamiento imperdible. Reservalo ya en tu kiosco. ¡Apúrate! Ay, mi mamá. Avísame cuando lleguen. Llegamos, ma. Recontra llegamos. Cada vez más argentinas y argentinos están llegando a su casa propia porque seguimos construyendo y entregando viviendas. Primero la gente. Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Argentina Presidencia. ¿Protección antitranspirante o cuidado de la piel? Ambas. Me encantan mis axilas suaves y frescas. Nuevo antitranspirante DAV, con 1/4 de crema humectante y ahora también enriquecido con óleo de origen natural, ayuda a restaurar los nutrientes naturales de la piel para axilas más suaves e hidratadas. 48 horas de protección sin dañar tu piel. Nuevo antitranspirante DAV, número 1 en el cuidado de las axilas. Muy bien, ya nos estamos yendo, pero antes nace una reunión importante, título y bajada de lo que pasó. Entre Massa, Tombolini y el presidente del Banco Central, Miguel Pelle, con básicamente la góndola del supermercado, las empresas más importantes de consumo masivo, para tratar en líneas generales 2 temas. El primero, reordenamiento de precios, ver de reflotar con éxito finalmente el programa Precios Cuidados, y el segundo tiene que ver, ahí está el hincapié, con la flexibilización de las importaciones al menos a fin de año. Lo que le dijeron desde el gobierno a las empresas es: por ahora, flexibilizaciones para seguir importando no podemos llevar adelante. Veremos qué pasa a fines de 2022. Lo que dicen las empresas es, en tanto menos acceso al dólar oficial tenga yo, más distorsión de precios va a haber, porque el financiamiento alternativo hace que termine cotizando mis productos a cualquier otro dólar, excepto a los 144 pesos. Gracias, NASA. Por favor. Nos fuimos. Nos fuimos. Hasta mañana a las 21 horas aquí en la televisión pública. Que pasen bien. Chau.